Paro convocado por el PIT-CNT de 24 horas, que esto afecta a la enseñanza pública y privada, al transporte, a las oficinas públicas y también a la banca. La central sindical protesta contra el gobierno de Tabaré Vázquez, considera que la rendición de cuentas quedó renga y también en defensa de la negociación colectiva. Y vamos a hablar de este tema en el móvil de Desayunos Informales con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Fernando, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien, una jornada que decíamos complica a los uruguayos, estas jornadas de paro, con una consigna que dice: a los trabajadores nos va bien, al pueblo le va bien. ¿Qué incluye la plataforma, Fernando? Bueno, en cierta medida lo que decía el cartelito de Vilma Para y los vampiros de los obreros, ¿no? Hay mucha gente que, fíjate vos que el sector arrocero le propone en los consejos de salario a los trabajadores del arroz, que tienen salarios de aproximadamente 17.000 pesos, 0% aumento. Es decir, que en 2 años su salario disminuya alrededor de 16%. Esto parece sensato en un país que va a crecer entre 2 y 3%. Por ejemplo, la plataforma que presentó Cámara de Comercio y Cámara de Industria, la negociación colectiva, plantea que la licencia pueda ser más segmentada, que la media hora de descanso se discuta, que se pague simple la hora extra. ¿Esto parece ser políticas de un país que va hacia el desarrollo o parece ser iniciativas que van hacia la desregulación, hacia la pérdida de derechos, hacia que los trabajadores tengan peores condiciones? Entonces, cuando se nos dicen por qué es el paro, una parte fundamental es que hay todavía en el Uruguay unos 400.000 trabajadores que tienen salarios por debajo de los 400.000 pesos, debajo de los 20.000 pesos. Fernando, el ministro Murro, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo en las últimas horas que los principales conflictos no son por los consejos de salarios y que de hecho el gobierno esperaba menos conflictividad. Si te parece, lo escuchamos, lo vemos y comentamos sobre esto. Con mucho gusto. Los conflictos que hoy tenemos no son conflictos en general por consejos de salarios. En general no estamos teniendo un nivel de conflictos de acuerdo a la gran cantidad de consejos de salario que tenemos. Nosotros esperábamos una mayor conflictividad por temas salariales que la que estamos teniendo. Eso es bueno, se está negociando. Estamos próximos a tener un acuerdo en el sector construcción en los próximos días, lo cual va a ser importante. Estamos próximos a acuerdos en otros sectores. Esto es parte del proceso y lo del paro también es parte del proceso y de la democracia. A mí siempre me preocupó mucho más cuando en dictadura no podíamos andar más de 3 juntos por la calle. Después los paros o las movilizaciones que hagan los distintos sectores de trabajadores o de empresarios son parte de la democracia y esperemos que todo se desarrolle con normalidad y con paz como nos tiene acostumbrados nuestro país. Fernando, escuchábamos al ministro de Trabajo que dijo que no son por los consejos de salarios estos paros. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en la actualidad no, claro que no son, pero los consejos de salario todavía no están, digamos, extendidos. La ronda más grande todavía no está extendida, recién están en las primeras reuniones, nosotros creemos que va a haber conflictividad. Dependerá mucho de cómo los empresarios se mueven dentro de la negociación. Nosotros tenemos toda la voluntad de buscar acuerdos. De hecho, en las últimas rondas del 2005 para acá, más del 90% de los consejos de salarios, digamos, han sido por acuerdo de las 3 partes. Sí. Y en el caso rural, que abandonó los consejos de salarios, no es la primera vez que lo abandonó. El anterior lo abandonó y ahora quiere analizar una cláusula de retroactividad, de la cual no participó porque ya se había ido del Consejo de Salario. Y esa cláusula la han interpretado nuestros economistas, están de acuerdo con la aplicación del gobierno. La analiza el gobierno, está de acuerdo. Y ellos se van y es por 400 pesos, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué hay un paro general hoy? Porque eso nos tenemos que preguntar. Una parte, naturalmente, es protestar contra algunas decisiones que tomó el gobierno y el Parlamento sobre la rendición de cuentas. Tiene que ver con la educación, con darle los recursos a la educación del 6% del Producto Bruto Interno, pero fundamentalmente porque no es un capricho el 6%, es que las escuelas tengan auxiliares, es que los maestros, los profesores y los auxiliares puedan vivir de su salario, es que haya profesores de apoyo, es que haya equipos multidisciplinarios y sobre todo que haya una educación de calidad en todos los contextos. Esta pelea, digamos, nosotros no la damos por perdida porque la venimos dando desde el año 94 para acá en forma sistemática, desde que se planteó un porcentaje del producto para la educación. Y la seguiremos dando porque se trata del futuro de los uruguayos. También por la salud, porque suponete que un paciente de la salud privada se gastan 100 pesos por paciente, en la salud pública 75.
y naturalmente que todos deberíamos tener la misma calidad de salud. También por la vivienda, porque hay sectores, sobre todo en los contextos socioculturales críticos, que tienen viviendas que no son adecuadas para poder vivir, que no son adecuadas para tener niños adentro, que tienen enorme cantidad de humedad. Y también trabajadores que quieren acceder a su vivienda, como es lógico. Es decir, hay una parte del paro que es protesta, es decir, como muchos paros, son protestas, acciones que entendemos son desacertadas. Y hay otras partes del paro que tienen que ver con cuestiones proactivas, el trabajo de calidad, que se convoque un Consejo Superior de Salario para analizar la pérdida de los puestos de trabajo y ver cómo se pueden generar otros nuevos puestos de trabajo, para estudiar los cambios en el mundo del trabajo y el cambio de la matriz productiva, qué quiere decir, pero sobre todo para que los consejos de salarios en un país que va a crecer entre 2 o 3% no tenga pérdida salarial en ningún sector y que no todos se escondan en algo de retracción económica para finalmente tratar de que ningún trabajador mejore su capacidad adquisitiva cuando, te insisto, hay 400.000 uruguayos que tienen que vivir con menos de 20.000 pesos líquidos de salario. Sí, Fernando, es una gran verdad la que decís. También es verdad que hay muchos miles de uruguayos que en los últimos 3 o 4 años se quedaron sin su empleo y es una variable que obviamente ustedes tendrán en cuenta. Cuando se habla de ese ajuste de la economía y salarios que no caigan si la economía crece, vos mencionabas que hay algunos sectores que efectivamente no acompañan esa realidad y que están en retracción. ¿Qué pasa con esos sectores donde la economía sí ha mostrado una caída en los últimos meses? Que son varios además, ¿no? Porque el crecimiento se explica sobre todo por algunos sectores en particular, pero no por el conjunto de la economía. Efectivamente, es tal cual tú dices. Los sectores por el cual está creciendo el producto no son los que generan mayor cantidad de empleos. Ajá. Pensar en un Consejo Superior donde integre el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno, cuáles son los incentivos a los sectores que sí generan empleo, cuáles son las políticas activas para la construcción de empleo, cuáles son las dificultades por las que se están perdiendo empleos, cuáles las políticas posibles que el Uruguay puede tener para atraer inversiones generadoras de empleo, parece ser el tema número 1, no solo de la central sindical, sino de todo el país. Y las acciones de paro contribuyen a eso, porque cuando te dicen, ¿y con los paros pasa algo? Yo te digo, automáticamente no. Pero si vos pensás, desde que se presentó el proyecto de rendición de cuentas por el Poder Ejecutivo a la aprobación, se lograron que entraran 350 funcionarias a primaria en tareas de limpieza y de comedor, fundamental para la escuela pública. Se logró que la compensación de tiempo completo aumentara en el mismo porcentaje que el primer cargo del maestro. Se logró que se crearan cargos de maestros y de auxiliares para las escuelas y los liceos y de profesores para las escuelas y los liceos que están en plena construcción. Pero Fernando, se ¿no logró un piensan que convenio pierde colectivo de la salud. la medida cuando la plataforma es tan amplia? Bueno, yo parto de la base de que la plataforma no es tan amplia. De repente está muy explicitada, pero es trabajo, es salario y es educación, salud y vivienda. Es decir, acá están las 5 prioridades. Y después hay una cuestión que nosotros venimos insistiendo y que en cierta medida es una crítica al Parlamento, de que hay leyes que se vienen trabajando hace años y no logran aprobación a pesar de que todos tienen acuerdo. Una clara es la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, que en apariencia tiene acuerdo para ser aprobada, pero el Senado la tiene hace meses dentro de sus tratamientos y no la termina de aprobar. Es decir, hay muchas cuestiones por las que pelear, pero también hay muchas cuestiones que se pueden mostrar avances del movimiento sindical, en términos de legislación, en términos de mejora salarial, en términos de trabajar más en los salarios más deprimidos que en los salarios más altos. Si usted mira la evolución salarial, en 12 años es un poco más del 50%. Pero en los sectores más deprimidos salariales es más del 100%. Claro. Es decir, que el PIT-CNT tuvo una intencionalidad grande de que esos salarios con peores dificultades tuvieran un incremento mayor que los demás, ¿no? Sí, más allá, digo, de este tipo de medidas que pueden ser efectivas o no para demostrar lo que uno puede estar de acuerdo, puede estar luchando por, que de hecho el gobierno, lo dijo Murro, esperaban más conflictividad que la que han tenido hasta ahora. Te iba a preguntar específicamente
por el sindicalismo. El otro día leí en el diario El Observador sobre todo lo que está viviendo la industria láctea en nuestro país y este salvavidas a Pili, la situación de Conaprole, lo que ha pasado con Parmalat y con otras empresas de nuestro país, el futuro. Y Eduardo Blasina, que escribe una columna al respecto, dice: el conflicto de Conaprole y la caída de Pili tienen que marcar un antes y un después que generen un nuevo sindicalismo que defienda los derechos de los trabajadores y el salario desde una nueva lógica. Salarios que mejoran con la productividad. Dice: productividad que mejora con la inversión. Por el nombre de las doctrinas muertas de Lenin, el sindicalismo hegemónico actualmente boicotea persistentemente la inversión y logra los resultados acordes a ello. Mire, si yo le diera un diario de 1900, usted leería lo mismo. Con la jornada de 8 horas se iban a caer los puestos de trabajo en el mundo. Con la jornada de 8 horas el Uruguay iba a dejar de ser productivo. Con la jornada de 8 horas íbamos a destrozar al Uruguay. Y hoy, por suerte, los uruguayos gozamos de jornadas de 8 horas. En el sector lácteo hemos negociado con el sector empresarial, hemos tenido conversaciones con el directorio de Conaprole. Hay un acuerdo total en el convenio colectivo entre el sector lácteo y la Federación Láctea, y la diferencia es una cláusula de paz, el valor de una cláusula de paz. El gobierno planteó una cláusula de paz alternativa a las dos partes, el sindicato la aceptó y la Cámara Empresarial no. Y hubo apuestas de algunas de las empresas vinculadas al sector lácteo que fueron apuestas que fracasaron. Claramente la de Pili, que apostó al mercado venezolano casi en su totalidad, y el mercado venezolano no está ni siquiera en el mundo. Es decir, también los empresarios toman decisiones, algunas son muy acertadas y otras desacertadas. No creo que el tema de productividad sea el que esté arriba de la mesa. Y si está arriba de la mesa, hay que discutirlo. Pero pensar que los sindicatos en Uruguay somos sindicatos violentos es no ver tu informativo, tu programa de mañana. Es una mochila que cada tanto nos quieren colgar cuando ellos mismos hablan de mochila, ¿no? Pero que nosotros no nos merecemos ese eslogan, porque cuando había crisis en el Uruguay en el 2002 fuimos a negociar con los empresarios, con Achugarri, para que hubiera convenios colectivos que de alguna manera mantuvieran los puestos de trabajo, aunque eso supusiera en muchos casos haber perdido salario. Los que fuimos a negociar el tema educativo, digamos, hemos tenido siempre responsabilidad y hoy mismo estamos teniendo responsabilidad, porque hay un paro general de actividades, pero ahí tienen todas las luces prendidas. ¿Usted cree que es porque AUTE no tiene nivel de acatamiento? No, tiene un gran nivel de acatamiento. Es porque tenemos responsabilidad cuando tomamos la medida. Bien. Cuando abre la canilla le va a salir agua, cuando vaya una asistencia médica va a tener el médico, a pesar de que todos están de paro. Entonces, cuando se habla de falta de responsabilidad, yo creo que no se analiza el movimiento sindical uruguayo en su justa expresión, se es injusto, no se toma en cuenta todo lo que se hace por la sociedad y bueno, y tratan de generar una subjetividad negativa con que el movimiento sindical es el factor de la pérdida de los puestos de trabajo o de tal o cual situación. Es como si fuéramos, digamos, el anticristo, ¿no? Bien. Cuando en realidad, si uno piensa en materia de derechos, todo lo que han conquistado el movimiento sindical, los trabajadores de tu canal bien lo saben. Bien, Fernando Pereira, muchísimas gracias. No de tu canal, perdón, no de tu canal, del canal. No es mío. Pero si pasa, ¿no? Ustedes mismos. No, si no le estaríamos exigiendo otras cosas. No te quepa la menor duda. Fernando, muchísimas gracias. No, un placer conectar con ustedes y bueno, por suerte estamos teniendo un fuerte acatamiento al paro de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Bien, hasta luego, a las órdenes, Fernando. Bueno, y recordamos a la gente este paro de 24 horas convocado por el PIT-CNT, entonces, que es la salud, la banca, la educación y también el transporte. Sobre todo, digo, el transporte, que es de repente lo que afecta más. Sí, que además ya está afectando desde la noche de ayer y desde la tardecita de ayer. Hasta la tardecita de hoy. Con los nocturnos empieza a normalizar la cosa. Bien, vamos a retomar.